Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, texto que introduce, que abre el texto de memoria de la lección que venimos estudiando esta semana. Ya estamos entrando prácticamente a la mitad de nuestro estudio, la sexta lección de esta serie del gran conflicto. Los dos testigos, así titula la lección que hemos estudiado esta semana, y en esta ocasión, como ustedes ya conocen, estamos presentando el bosquejo, el resumen de toda la lección que hemos estudiado, o espero que ya hemos estudiado esta lección, y ahora simplemente vamos a resumir los puntos, las ideas principales de este tema de los dos testigos. Para ver este esquema, vamos a trabajar con objetivos. Los objetivos de esta lección son tres. Primero, vamos a identificar quiénes son estos dos testigos. En segundo lugar, estaremos viendo la muerte de estos. Y por último, su resurrección y victoria. A estas alturas yo creo que estos conceptos ya para nosotros son claros en base a lo que hemos estudiado. De repente ya conocíamos este tema anteriormente. Lo que vamos a ver ahora es la propuesta de cómo presentar estos objetivos a nuestra clase en nuestra iglesia. Entonces, comencemos hablando de este primer punto. ¿Quiénes son los dos testigos? Y así iremos desarrollando poco a poco nuestro estudio. ¿Quiénes son estos dos testigos? Vamos al libro que venimos estudiando. Estamos hablando en gran medida del libro de Apocalipsis. Así que comencemos leyendo Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 6. Enviaré, dice, a mis dos testigos. No vamos a leer todo. Recuerden que esto ya es un resumen, es un planteamiento de las ideas que estamos estudiando. El Señor dice, enviaré a mis dos testigos. Vamos a enumerar aquí algunas características que nos ayudarán a identificar quiénes son, quiénes vienen a ser estos testigos. Zacarías también habla de los mismos, pero mencionándolos como mis ungidos. Estos, dice, son los dos olivos y dos candelabros. Aquí hay una relación estrecha. El candelabro iluminaba, por supuesto, pero el combustible que permitía que haya luz era el aceite de olivo. Entonces hay una especie de conexión aquí. El olivo proporciona el aceite, el candelabro proporciona la luz, pero para esto necesita el aceite del olivo, lo que nos lleva a entender que hay una relación también con el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz, una lámpara que da luz. Obviamente, esto gracias al poder del Espíritu Santo, pues Zacarías identifica al aceite como el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo proporciona luz a través de esa lámpara, y esa lámpara obviamente es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Pero no es el único texto o los únicos textos que van revelando quiénes son estos dos testigos. Por el lado de Apocalipsis, nuevamente en el capítulo 11, encontramos estas descripciones. De estos dos testigos sale fuego de su boca. Estos testigos tienen poder para cerrar y abrir los cielos y así pueda llover, y si no, no llueve. Y también traer plagas a la tierra. Viendo cada uno de estos puntos, por ejemplo, en Jeremías 5:4, Dios le dice al profeta que mis palabras serán por fuego, mis palabras. Nuevamente hablando de la palabra de Dios, mis palabras serán por fuego. En el caso de abren y cierran las lluvias, recordamos el episodio de Elías, cuando Elías le dijo al rey Acab, mira, no va a llover. Y luego Elías ora y llueve. Esto no por iniciativa de Elías, sino por la palabra de Dios, porque es Dios quien le dice a Elías, mira, no corre, dile a este rey que no va a llover. Y no llovió. ¿El poder estaba en Elías? No, la autoridad tampoco. Era por la palabra de Dios que Elías le dijo a este rey, mira, no va a llover. Y por último, traen plagas a la tierra de Egipto. Bueno, relacionándolo con Egipto, estas plagas, recordemos, fueron derramadas nuevamente no por la autoridad de Moisés. Esto para descartar la idea que algunos sostienen que los dos testigos son Elías con Moisés. En ellos no había poder.
En ellos no había la autoridad para ordenar las cosas y obedecer. Todo esto venía de Dios, todo venía de la palabra de Dios. Entonces, queda claro que los dos testigos que presenta el libro de Apocalipsis viene a ser la palabra de Dios. Y el mismo Cristo lo dijo en Juan 5, la palabra de Dios. Ellos dan testimonio, ellos son mis testigos. ¿Y por qué dos testigos? Por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos vienen a tener la autoridad, los dos son los testigos. Y noten la relevancia, mis dos testigos. No dice mi testigo haciendo una supuesta alusión a la validez del nuevo y nulidad del antiguo. Son los dos. Para Dios, los dos testamentos tienen autoridad. Tristemente nosotros, el hombre, somos los que queremos quitar autoridad a uno de ellos. Entonces queda claro que los dos testigos vienen a ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, que en conjunto sería la Biblia o la palabra de Dios. Pasemos a ver ahora nuestro segundo objetivo. Hablemos de la muerte de estos testigos, porque esto también está en el libro de Apocalipsis, la muerte de los testigos. Para comprender mejor este caso, vamos a dirigirnos a nuestra línea de tiempo y vamos a contextualizar el estudio. Esta línea de tiempo ya es familiar para nosotros, ya sea lo que yo presento o los años que figuran aquí, pero nosotros conocemos en gran medida esta línea de tiempo. Hablando entonces de estos años, vamos a centrarnos nosotros en los años que surgen a partir del 538. Del 538 en adelante. ¿Qué ocurre acá? Notemos que Apocalipsis 11:3 menciona que estos testigos van a profetizar, van a trabajar, van a hacer su labor en medio de una situación opresiva. Por eso dice, van vestidos de cilicio. ¿Quiénes se vestían de cilicio? Quienes estaban pasando luto, por ejemplo, o quienes estaban enfrentando un gran dolor. No fue sencillo para estos testigos hacer el trabajo que tendrían que haber hecho. Esto a consecuencia de la opresión que introdujo el cuerno pequeño durante los 1260 años. En Apocalipsis también habla de lo mismo, 1260 años. Y es que desde el año 538, si sumamos 1260 años hasta el año 1798, el papado prácticamente prohibió la lectura y la enseñanza de la Biblia. Y no solo prohibió en palabra, lo hizo también en acciones. Quien era encontrado, esto ya hemos estudiado, sabemos muy bien, que quienes enseñaban la Biblia, quienes osaban a tener una Biblia, eran condenados a muerte. Antes con una previa tortura, pero eras condenado a morir, a sufrir. Es ese contexto que describe Apocalipsis. Estos testigos en medio de ese ambiente van a profetizar. A pesar de los grandes esfuerzos por silenciar la Biblia, no consiguieron enmudecer a la palabra de Dios. Los fieles de Dios mantuvieron viva la luz en medio de la oscuridad. Hablando de los 1260 años. Recuerden, esto inicia el 538 y finaliza en 1798. ¿Y dónde está la muerte? Porque aquí estos dos testigos vestidos de cilicio han seguido trabajando. ¿Dónde entra la muerte de estos testigos? Continuemos viendo esta línea de tiempo, pero ahora vamos a centrarnos en estos últimos años previos a 1798, porque aquí están los detalles que nosotros debemos tomar mucha atención. ¿Qué ocurrieron en estos años desde 1789 hasta 1798? Aquí se ven los mayores esfuerzos por parte del enemigo para desaparecer la Biblia. Y esa fue la consigna. Vamos a desaparecer, silenciar la Biblia. 1789 inicia la Revolución Francesa. Y esto tiene mucho que ver, pues el general Berthier, un general francés, toma aquí
esa relevancia. Pero años antes, ya en el 89, con el inicio de esta revolución, se va gestando una idea que va en contra de la Biblia, en sí en contra de toda clase de supersticiones, como lo llamaban, o de creencias, pero obviamente esto involucraba a la Biblia sobre todo. El 11 de noviembre, Francia declara el Festival de la Razón, 11 de noviembre de 1793, algunos años después de la Revolución Francesa. El 26 de noviembre del mismo año se da una ley que va en contra de toda clase de creencia religiosa, superstición, todo aquello que podría ser considerado como místico, como espiritual. Francia lo descarta y dentro de esta locura del Festival de la Razón se ensalza precisamente a la razón. Se declara el culto a la razón, se toma a una mujer de dudosa imagen y la nombran como la diosa de la razón. Quieren un dios, quieren una religión, pues nuestra religión será la razón, nuestra diosa será la razón. Y ensalzan el ateísmo. Claro, quitamos a Dios, quitamos creencias. ¿En qué creemos? Pues creamos en nada, en el ateísmo. Y aunque suene para algunos forzado, pero hicieron del ateísmo su religión. Entonces, los esfuerzos por desaparecer la Biblia iniciaron de manera oficial, por así decirlo, el 26 de noviembre de 1793. ¿Qué ocurrió? Vuelvo a repetir, prohibieron toda clase de religión. Es más, queman las Biblias públicamente en un parque, hacen una gran fogata con otros libros, por supuesto, pero el más perseguido fue la Biblia. Esto en gran medida porque recordemos que por 1200 años el poder del papado presentó una imagen torcida de Dios, de la religión. Entonces había mucho resentimiento, mucha susceptibilidad hacia la religión católica, hacia la cristiana. Y tristemente el cristianismo queda envuelto bajo la etiqueta de la Edad Media para muchos, para muchos. Eso es lo que ocurrió desde el 26 de noviembre de 1793. Habla que por 3 días y medio estos testigos estarían muertos y sus cadáveres estarían a la vista pública de las personas, y las personas se iban a alegrar, y eso lo quisieron. El ateísmo es nuestro Dios, no hay semana de 7 días, ahora las semanas son de 10 días, y celebraron. Lamentablemente esto desencadenó una terrible crisis en Francia, así es que el 17 de junio de 1797 anulan dicho decreto contra las creencias. Se dieron cuenta de que las cosas no salieron como ellos esperaban. Curiosamente, 3 años y medio después, prácticamente 3 años y medio después del decreto contra las creencias, se anula este decreto. Ya el Señor lo había anticipado. Obviamente, en 1798 el general Berthier captura al Papa Pío VI y con esto pone fin a los 1260 años profetizados desde Daniel, que el papado tendría tanto poder sobre la tierra. Él no sabía que estaba cumpliendo obviamente esta profecía. Algunos se sorprenden, como un ateo, alguien que no creía en la Biblia, cumple la profecía. Dios tiene sus instrumentos. El caso de Ciro, por ejemplo, es uno de ellos, Ciro, el emperador, tiempo pasado. Entonces, la muerte de los 2 testigos es esta, por así decirlo, cuando en Francia se decreta esos 3 años y medio de ateísmo. Pero, como bien está puesto aquí, aparentemente lograron su muerte. ¿Qué ocurrió después? De eso hablaremos en nuestro próximo objetivo. Resurrección y victoria de estos testigos. Esto ya para ir cerrando nuestro estudio. Finalizadas las restricciones y la Revolución Francesa
también con la captura y posterior muerte del Papa Pío VI. Recordemos que este Papa fue capturado en 1798 y en febrero del año siguiente, en su exilio, muere el Papa. Y con esto se le da un golpe mortal, podríamos decir, al papado, al catolicismo, porque es su máxima cabeza, a quien consideran el vicario de Cristo, había sido capturado como cualquier hombre y muerto como cualquier hombre, sin autoridad, sin poder. Acabado estos periodos, aquí también entra a tallar el oscurecimiento del sol, el gran terremoto, la luna se convierte en sangre, en fin, todo esto, se anuncia un despertar, un resurgir, la resurrección de estos dos testigos. Y es que la Biblia comienza a tener una gran difusión mundialmente. La lección puso el caso de un personaje que lleva la Biblia a distintas partes del mundo. Ahora, no solo la Biblia comienza a circular con mayor fuerza, se da un gran despertar religioso en todo el mundo. Uno de esos despertares, por ejemplo, es lo que ocurrió en 1800, la década del 40. No solo con Guillermo Miller. En Europa ya habían personas que esperaban que Cristo volviera en esos tiempos. ¿Y de dónde salió esa idea? Si en esos tiempos no había internet como ahora, que todo se viraliza y lamentablemente todo lo malo, por el estudio de la Biblia. En Chile, un sacerdote católico, Lacunza, publica un libro, La venida del Mesías en gloria y majestad, para ese tiempo, 1840. Entonces, todo esto, ¿por qué surge? ¿De dónde sale? Pues de la divulgación de la Biblia. Curiosamente, el año 1804 se forma las Sociedades Bíblicas Unidas. Es interesante cómo algunos años antes intentaron silenciar a la Biblia. Creyeron lograr lo que dijo Voltaire, tan tabulle por lo que hicieron 12 hombres, pues yo voy a demostrar que un solo hombre puede matar la religión, puede matar a la Biblia. Y no lo consiguió, haciendo su casa un centro de almacén para la Biblia. Entonces, lo que había profetizado el Señor casi 2000 años antes se estaba cumpliendo. Que estos dos testigos resucitarían y las personas quedarían asombradas. Ahora, Satanás obviamente no se ha quedado de brazos cruzados. Sigue y sigue con su afán de atacar la Biblia. Pues aunque sus ataques no cesaron, la Biblia tuvo un gran impacto que continúa hasta nuestros días. Y yo creo que todos tenemos por lo menos una Biblia en casa. Y si no la tenemos física a la mano, muchos llevan sus Biblias en sus celulares, lo cual felicito, pero para un estudio no recomiendo. Es mucho mejor que tengas por lo menos una Biblia en casa. Y si la tienes, por favor, léela, estudia. Muchos hombres han intentado silenciarla y no han podido. Y muchos hombres deseaban tener una Biblia y han muerto. Así que no te puedes dar el gusto de pasar sin escuchar la voz de Dios. Continuando con esta línea, la Biblia es la norma que todo hijo de Dios debe estimar. Ojalá que eso esté en nuestra mente. A ver, Señor, ¿qué me vas a decir en este día? Juan observa, esto leemos en el capítulo 11, que Cristo obviamente obtiene la victoria y también comparte esa victoria con su pueblo. Sin embargo, continuando en esta línea victoriosa, Juan también ve, cuando se abren los cielos, el arca del pacto. Disculpen. Esto es un mensaje, un enfático mensaje de la vigencia y la eternidad de la ley de Dios. ¿Por qué hablamos de la ley de Dios? Porque si Juan observa el arca del pacto, y recordemos que el tabernáculo que construye Moisés simplemente es una sombra del tabernáculo real, y en el arca del pacto que se construyó en la tierra estaba la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, no es pues descabellado entender que en el cielo también está presente la ley de Dios,
Por eso Juan observa el cielo abierto, el arca del pacto, y se entiende que estaban los mandamientos, lo que nos lleva a entender que si bien es cierto, la salvación es solo por fe, la salvación es por gracia, pero nuestra vida debe reflejar que somos salvos. Nuestra vida debe armonizar con los principios divinos, debe armonizar con lo que Dios establece y nos pide a través de su palabra, a través de su ley. En consecuencia, la Biblia es la norma que todo hijo de Dios, que todo cristiano debe de tener en alta consideración. Y dentro de esa consideración, pues está la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Y será un pueblo que crea, que aceptó la salvación por fe, acepta la muerte inmerecida de Cristo en nuestro lugar, y que como respuesta a ese amor decidirá vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra, el que alcance la victoria. Vamos a resumir nuestro estudio. 3 puntos rápidos y claves. Número 1, los 2 testigos, ya hemos visto, son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia. El enemigo y el hombre intentan silenciar a la palabra de Dios, pero su esfuerzo es en vano. Esperemos que en nuestros hogares, en nuestra vida, no estemos silenciando la palabra de Dios. Y por último, la Biblia sigue iluminando el mundo, preparando a los hombres para la vida eterna. Este es el breve resumen de la lección que hemos estudiado. Pasemos a ver ahora ya la última parte, ¿qué debemos hacer? Ponte a pensar en esto. Lo que Dios crea, el hombre no puede destruir. Si cuidó de la Biblia, ¿acaso no cuidará de ti? ¿Por qué no hacer que Dios cree en nosotros un nuevo corazón? A través de una comunión íntima y diaria con Él. Permite que Dios siga trabajando en tu corazón. Esa comunión íntima, recuerda, tiene que ver con el estudio de la Biblia a través de la lección, y por ello te animo, querido amigo, a que estudies la próxima lección, motivados por la esperanza, séptima lección de este tema, el gran conflicto. Queridos amigos, terminamos el bosquejo de esta lección. Espero que puedan aprovechar o este material sea de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que pueden descargar estas diapositivas en la página de siempre. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, nos encontraremos luego para el comentario en vivo de este tema y también para el estudio de la próxima lección. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga.